Bienvenidos, soy Eduardo Arturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Hoy, gracias a la amabilidad de Sergio Albino y Radio Carpincho, comenzamos un ratito antes, tal vez porque nuestro invitado lo amerite. Hoy es nuestro último programa en el cierre de este ciclo que iniciamos allá a mediados de abril, con este intento de compartir músicas del sello Trova. Y si en aquel programa, o primer programa, comenzamos con la historia de Alfredo Radosinski, con su pequeña libreta, con su estudio de mercado, caminando las disquerías a ver cómo andaba la producción de ese nuevo sello, Trova. El programa de hoy cierra un ciclo y tenemos la dicha y el honor de compartir un reportaje a Sergio Radosinski, aquel que no solo fue el hijo de Alfredo, sino que compartió desde su adolescencia las vivencias de Trova y hoy todavía sigue en la brecha. Escuchemos entonces el reportaje realizado a Sergio Radosinski, contándonos su experiencia vital en el sello Trova. La idea de este espacio radial, Radio Carpincho, de Surcando Trovas, es recorrer las historias musicales del sello discográfico Trova. Y generalmente cuando uno busca material de sellos discográficos, lo poco que hay, libros, por ejemplo, el de Ashley Kahn sobre el sello Impulse, o algún texto de Blue Note, o el libro del sello alemán ESM, siempre figura, obviamente, los productores, algún comentario de los músicos. Y la idea desde este espacio de Trova es buscar también la palabra y la vivencia de quienes estuvieron ahí, tal vez sin tanto renombre, pero que han contribuido a un sello discográfico. Y hoy tenemos la dicha y el honor de recibir a Sergio Radosinski, que no es solo el hijo de Alfredo, es alguien que ha vivido la historia del sello Trova. Bueno, Sergio, muchas gracias por participar y por el espacio que nos compartís. Hola Eduardo, gracias a vos, gracias por invitarme. Y bueno, sí, muchas de las cosas que tienen que ver con haber sido el hijo de Alfredo. Después, seguimos de alguna manera tomamos la antorcha y la seguimos llevando adelante, ¿no? Bueno, en esto de rastrear la historia de Trova, tengo una foto de vos muy adolescente en las oficinas que creo que estaban ya en esa época en la calle Cangallo, donde estás, es una foto de oficina, o sea, están las secretarias, tu papá, y estás vos, adolescente, junto a Vinicius de Moraes y Horacio Ferrer. Y para muchos de nosotros, chicos en esa época, es, bueno, ¿de qué trabaja tu papá? Y mi papá hace discos. ¿Cómo fue esta adolescencia en Trova? Trova se fundó en el año 63, comenzó a publicar su material en el 64, y vos ya estabas ahí, no era ir solo a ver a papá en la oficina. Bueno, al principio sí era ir a ver a papá a la oficina, por supuesto, porque en el año 64 yo tenía 7, así que te imaginas que sí, era básicamente ir a un rato, a ver a papá en la oficina, después
pasó poco a poco también era ayudar a papá en la oficina, ayudábamos a Ujú. ensobrar discos, ayudábamos a repartir. Trova en un momento hizo unos regalos empresariales que eran unas cajas con unos discos que se le ofrecían a las Ujú. empresas para que ellos hicieran regalos de fin de año. Ujú. Entonces, todo era muy a pulmón y era manos a la obra y trabajamos todo, entonces armamos todo. Y yo me acuerdo que salía con mi papá por ahí el sábado a la tarde con el Renault 4 a ¿Cuánto repartir, L? claro, con el Renault 4L, ¿no? Que es verdad, el 4L, tuvimos dos Renault 4. Uno, el primero que era el 4L, uno blanquito, y después tuvimos un Renault 4 ya, digamos que era una evolución. Pero digamos, sí, salimos con eso, con el baúl, con los sobres, con esas cajas, a entregar y esa fue, digamos, mi primer trabajo, entre comillas, ¿no? O sea, y digamos, muchas veces bajaba yo porque mi papá quedaba estacionado en segunda fila o lo que fuera, y yo entregaba ese regalo de parte de alguna empresa que eran 3 discos de trova. Ujú. Y bueno, nada, Esos son, sí, por eso. ejemplo, los discos de la casa Ampex. No, Hay no, una no, serie. antes que eso, mucho antes que eso. No, no, te estoy Ajá, hablando del 66, ajá. eran discos que por ahí iba un disco de Contemporary, otro de no sé qué, o sea, era lo que Ujú. lo que editaba Trova. O sea, Este, hacía una difusión a pulmón, digamos, sí, o una claro, distribución claro, a sí, sí, pulmón. sí, por supuesto. Entonces, bueno, eso por un lado, después empezar a ir al estudio de grabación también. Y después más de adolescente, eh, a partir de que Trova empezó a grabar a algunos artistas atractivos para los adolescentes, bueno, yo empezaba a ser atractivo para mis amigos y compañeros del colegio, en el sentido que, che, Claro. Rado, me conseguís el disco de Aquelarre, y yo, digamos, les vendía a precio, digamos, de mayorista, y algún mango de comisión que me quedaba yo, a mis compañeros de colegio les llevaba los discos les vendía los discos de Aquelarre, le vendía los discos de Pedro y Pablo, bueno, nada, de Lelutier inclusive también, todas estas cosas que empezaban a ser más interesantes ya te digo, para los adolescentes. Pero bueno, esa foto también que vos me decís, yo en los veranos, sobre todo cuando empecé en la secundaria, en los veranos yo trabajaba en el depósito de trova, ya oficialmente, entre comillas, hacía changas. Entonces, ¿qué hacía? Ensobraba discos, digamos, la gente no sabe cómo es el proceso de fabricación y llegada de un disco a la disquería. Y había mucho proceso, ahora por ahí no tanto, pero había mucho proceso manual. Y llegaban los discos de la fábrica en cajas que venían ensobrados en el sobre blanco, pero por otro Claro. lado venían de la imprenta las portadas, las Las tapas. tapas, claro. Entonces eso había que ensobrarlo y luego preparar los pedidos. Y bueno, por supuesto, yo era de los que ensobraba, que era la tarea más tediosa que había que hacer. Y bueno, me ganaba unos pesos digamos, para gastarme como adolescente después, y nada, y cuando llegaba por ahí más cerca, sobre todo la época de las fiestas y qué sé yo, que digo, yo ya había terminado el colegio, entonces ya estaba en diciembre trabajando en el depósito, íbamos a, iba a entregar pedidos o cosas por el estilo. Claro. Por lo general, uno con esto de tratar de historiar trova, googlea y hay información. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de tener información de primera mano. Tu papá inició Trova con una gran sociedad de inversores, Claro. eh, Sí. pero digamos que la cabeza musical de esos inversores era tu papá. Sí, O los sí, demás también participaban. Digo, discúlpame, por tu, a ver, por tu papá no era un iniciado en esto, venía ya del hot club,
de algunas experiencias en la radio, o sea, sin ser un empresario discográfico, conocía del tema. Sí, pero acordate que varios de los socios fundadores de Trova eran ex miembros del Hot Club o coleccionistas o fanas de jazz. Entonces, al principio Trova tenía como una doble conducción. Era mi papá y otra persona que se llamaba Alicieri de apellido, si no me equivoco, que fue el que viajó a conseguir las primeras licencias a Estados Unidos. O sea, de Contemporary, Savoy y esos sellos Pacific Jazz. Este, eh, Después poco a poco, digamos, yo no sé bien, a ver, me acuerdo un poco de algunas desavenencias, algunos desacuerdos. Eh, Trova fue cambiando poco a poco de andar, fue poco a poco cambiando la composición societaria, algunos se iban, los que podían, otros compraban la parte de otros. Mi papá fue acumulando un poco más de acciones, era una sociedad anónima. No sé exactamente cómo fue, este hombre en un momento salió de la empresa, creo que dejó hasta de ser socio también, no te puedo precisar porque ya te digo, yo tenía en esa época... Claro, no, seguro, seguro. Entonces, y a partir, yo te diría del 66, 67 en adelante, más o menos, que tengo conciencia, parece que fue mi papá el que estaba, que tuvo a cargo, digamos, de la dirección artística, ¿sí? De Trova, digamos, sí, lo que hoy se llama AIR, bueno, sí, el productor de Trova, ¿no? O sea, donde sí, los primeros LPs de Trova, tanto ¿viste? Los Tele 1, 2, 3, ¿no? El Mono Villegas, Sí, Dona Caro, Jorge López Ruillo, ahí figura mi papá como productor. Claro, sí, recuerdo haber leído reportajes a tu papá. Primero, la persona esta que vos has referido, que fue a comprar licencias, tuvo la mala suerte de llegar el mismo día que me estaban matando a Kennedy en Estados Unidos. Algo así, puede ser, sí. Fue un mal día para ir a buscar licencias. Seguramente, y por otro sí. lado, hay algo muy... Lo que vos referías recién, ¿no? Una cosa es Trova licencia, bueno, donde comercialmente se compraría un catálogo, pero lo interesante es que, por ejemplo, el primer simple de Trova es Quique Estrega tocando la oncena. Ya es toda una declaración de principios. Sí, a ver, de esa etapa te puedo contar No, obviamente... no nada, porque realmente en el 64, yo imagínate, tenía 7. Así que claro. Mi primer recuerdo de estudio es el disco de los Blue Strings. O sea, ese es mi primer recuerdo de estar en el estudio viendo una grabación. Ajá. Era el Bueno, Tele5. está bueno que ingreses ese tema, porque bueno, les contamos a los oyentes que Sergio tuvo la amabilidad de prepararnos una lista de temas que, no sé si llamarlos emblemáticos, pero bueno, que en alguna manera a vos te vinculan desde un lugar con Trova. Claro, yo los elegí por eso, digamos, yo estuve pensando cuando vos me propusiste, bueno, elegí algunos temas para musicalizar el programa, yo lo pensé en el momento, decidí elegir los temas en función de mi relación personal con Trova. Entonces, bueno, el primer tema que yo escuché en un estudio, o que vi grabar, y que me acuerdo, porque me quedó grabado, porque lo que me llamó la atención es las veces que lo repetían, ¿no? Y me quedó grabado el nombre, era... si yo fuera una campana, toma uno. Si fuera la campana, toma dos. No. Entonces, si yo fuera una campana, por los Blue Strings, fue el primer tema del que yo tengo conciencia de estar en el estudio de grabación en Ion, viendo la grabación. Sí, claro. ¿Ya estaba, que era con Acedo o con Piris? Eso ¿No recordás? No, Piris no. Piris no, seguro que no, porque Piris entró en el 70. Claro, Piris venía de Uruguay con De la Planta. Claro, sí, que antes todavía eso, pero en aquel momento estaban Osvaldo Acedo,
y Juan Carlos Manojas eran los técnicos. Uno hacía el turno diurno y el otro nocturno. Yo no me acuerdo exactamente cuál de los dos estaba en No, ese no, momento como técnico de grabación. Sí me acuerdo, a ver, por eso te digo, no me acuerdo, tengo imágenes así muy borrosas del estudio, pero lo que más, y de ellos tocando, y lo que más, y yo mi sensación de estar adentro del estudio, calladito, sentado, así en una parte, no, no en la viéndolos pecera. tocar. No en la no en el control, no en el control, no sé por qué. Mira. Este, y lo que sí recuerdo es esto de la repetición y el permanente escuchar el técnico Las tomas, dando el cómo anuncio. iban quedando. Bueno, claro, el anuncio, bueno, ahora, si yo fuera una campana, toma tal, ¿no? Pep, sonaba la chicharrita, se esperaba unos segundos y empezaban a tocar. Y entonces eso se repetía muchas veces porque se equivocaban, porque Sí, sí, hacían bueno, una toma. las situaciones propias de una grabación. Claro, porque se hace una toma y se dice, bueno, hagamos otra, a ver qué tal, porque siempre hay alguien que dice, bueno, no sé, podríamos haberlo hecho mejor, uy, esta quedó bastante bien, bueno, hagamos otra por las dudas, o se paraba porque uno se equivocaba, digamos, es así, Sí, no, no, ¿no? seguro, seguro. Como toda. Así Qué que, bueno, bueno, porque este vinilo es casi desconocido de trova, y hoy es muy difícil de conseguir, sí, como muchos discos de trova. O sea que sí, esta sería para vos tu primera vivencia así completa, digamos, ¿no? sí, tal cual, sí, tal cual, tal cual. Porque tengo algún recuerdo de haber ido, pero no recuerdo haber estado en el estudio, o por ahí de haber ido a buscarlo, mi papá, al estudio, en otro estudio, viste, en anteriores también de grabando siempre. No sé, tengo alguna referencia así muy vaga de, por ejemplo, Trova, acordate que grabó un simple de Marlina Ross, muy al principio de su Sí, carrera. sí, 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 Este, sí. y yo tengo una vaga sensación de haber estado ahí, pero no tengo recuerdos. Claro, claro, pero Como tengo el este recuerdo, sería tu sí, primera sensación completa, digamos, sí, desde lo tal cual. físico, lo visual, lo emocional, todo. Exactamente. Para mí, este es el primer tema que yo vi grabar. Ujú. Esta es la sensación. Así que si querés escucharlo con mucho gusto, me encantaría.
Bueno, y tu segundo tema fue un clásico, por lo menos para trova, ¿no? Villa Thomas, Gotas de lluvia sobre mi cabeza. Sí, no lo ordené por ahí muy cronológicamente, quizá me No, 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 confundí. claro. Pero Mi idea no era porque, llevarte, porque ese tema, un sentido así de importancia, sino que, bueno, te surgieron esos temas y hiciste un listado, no, no. porque ese tema significó el primer éxito masivo de Trova. Y eso Contemos un implicó, poco que fue la banda de sonido de una película claro, exitosísima, claro, que se llamaba Butch Cassidy. con Robert Eh, Redford y Paul Newman, claro, Paul Newman ganadora era, de claro, Oscars, de era, Grammys. claro, Paul Newman era Butch Cassidy y Robert Redford Sí, era el Sundance Kid, que era su socio, digamos. Sí, sí. Trova tenía una que algunos dicen que licencia, murió acá en el sur. No, no sé bien claro, esa historia, si es claro, apócrifa o sí. mitológica. La verdad que no sé mucho. Trova tenía la licencia de un sello, digamos, además de los de jazz, en un momento, no me acuerdo bien, a finales de los 60, 68, por ahí, y no sé cómo tampoco, Trova obtiene una licencia para editar discos de un sello norteamericano que se llama Scepter, Scepter Records. que tenía digamos, su principal artista era una cantante que se llamaba Dionne Warwick, que en Ujú. aquel momento acá no era nadie, y en Estados Unidos era una más, o sea, hacía mucho, sobre todo covers de Aretha Franklin, Claro. y bueno, la cantante es soul, Soul, claro, sí, un sí, poco sí. más pop. Una movida que después sería más comercial con la música, ponele disco y Donna Summer, una línea muy, muy parecida en Sí, algún un poco en punto. eso, un poco la previa de eso, digamos, sí, un soul Claro, más pop, digamos, ¿no? claro. Cantaba temas de Bert Bacharach, Ujú. bueno, en Trova edita los discos de esta mujer y de esta cantante, y en un momento aparece este single, que era un artista que se llamaba BJ Thomas, que la verdad que yo no sé en Estados Unidos, acá lo conocía nadie de nadie, obviamente, pero era el cantante que, digamos, era la versión original de la película esta. Yo no sé si Bert Bacharach tenía algo que ver con Scepter, si era parte del sello o no, porque, ya te digo, cantaban, los artistas cantaban temas de él, que muchos a veces también hacían covers de los temas que él les daba a los Carpenters o cosas por el estilo. Digamos, Bacharach era un compositor así de pop muy, Sí, sí, muy, sí, 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 muy sí. exitoso, de mucho éxito, mucho hit, ¿no? A nivel casi como un Harry Mancini desde algún lugar, Sí, pero bueno, sí, y te sí, diría que sí. hasta más, porque más pop Hasta todavía, más, ¿no? sí. Entonces, bueno, aparece esto y bueno, se convierte en un hit, obviamente. A ver, para Trova Claro, vender. fogoneado por la película también, obviamente. Claro, sí, sí, por eso, justamente fondeado por la película. Entonces, para Trova vender miles de discos de un solo ejemplar en semanas, decenas de miles, era una explosión. Estaba, te diría, inclusive eclosionando. O sea, todas las familias, no todas las familias que tenían que ver con Trova, trabajábamos en todo lo que podíamos, preparando pedidos, ensobrando discos, si bien eran simples, pero por ahí, ya, como no daban abasto en las fábricas para lo que Claro. necesitaba Trova, venían los discos sin ensobrar siquiera. Y se le ponían Sí, de los hecho, sobres, eso. ese simple sale con dos etiquetas, la clásica del simple celeste y blanco y la roja. O sea, la producción daba la Porque etiqueta que haya no, la pegamos. sí, eso sabes que debe haber pasado, que debe haber reposiciones que hayan entrado ya con la nueva etiqueta de Trova. La etiqueta de Trova era la celeste, medio turquesona, La y celeste, en un para los momento cambió simples a la roja. celeste. Sí, En un sí, sí, momento sí. cambió a la roja. Y entonces, alguna reposición del single
ya habrá cambiado digamos, hay que hacer etiquetas, bueno, ahora son todas rojas, bueno, entonces Sí, sí, esta salió con la roja, ¿viste? Entonces, pero la original era la celeste, la original era la celeste. Pero bueno, ya te digo, entonces fue un cambio muy dramático donde Trova empezó a buscar más personal, necesitaba más gente en el depósito, a ver, se cubría como se podía, con gente temporaria, qué sé yo, y todos los familiares, por supuesto, ¿no? Esposas, hijos, primos, amigos, todo lo que uno pudiera reclutar en los distintos horarios que se podía, se iba y se trabajaba, y se repartía, y bueno, así que ya te digo. Solo el disco simple. A ver, que traía lo que pasa es que el mercado discográfico es bastante peculiar. Entonces, ¿qué pasaba? El comerciante, con tal de garantizarse que vos le entregaras el de éxito, te pedía otras cosas también. Ajá. Porque bueno, entonces, dale, bueno, si vendo esto, bueno, por ahí vendo este otro también, y qué sé yo, y además de alguna manera también eso que te decía. A ver, si vos me pedís solamente este y el otro me pedí, y el negocio de la otra cuadra me pedía este y además me pedía varias cosas más, y yo primero le entregaba a este otro, porque Claro. no solo le estaba vendiendo el pan caliente, sino que además le estaba facturando alguno de los clavos quizás también. Sí. Seguro. Entonces, seguro. por eso te digo, no era que solamente se vendía, sí, claro, el que más se vendía era pero movía todo el catálogo. Claro. Entonces, Y alguna vez me falta. comentaste que este éxito de venta, que obviamente repercutió en la economía de Trova, les permitió comprar elenco. No, comprar no. Perdón. A ver, las licencias no La se compran. licencia. No, elenco ya la tenían de antes. No, elenco es del 66. Bueno, sí. No, lo que le permitió a Trova es mudarse. De Corrientes a Cangallo. Claro, a Cangallo. Claro, sí. Eso les permitió mudarse. Que hacíamos referencia hoy al principio. Claro, a la oficina de Cangallo. Trova estaba acá en el 11 originalmente, en Corrientes 2434, cuarto piso. Uh-huh. Empezó con una oficina, después alquiló otra atrás para el depósito, etcétera, y llegó un momento que no daba abasto, no había lugar para la cantidad de gente que necesitaban trabajar, para los discos, etcétera. Entonces, pero digamos, gracias a esto de cae la lluvia sobre mi cabeza, ¿no? O sea, un poco tiempo después, Trova se muda a Cangallo, que era un edificio donde al principio que alquilaba la planta baja, que tiene un garaje, entonces tenía el depósito ahí, y el primer piso. Y después llegó a alquilar un segundo piso también, en un edificio de planta baja y 2 pisos, así un edificio chico. Claro, así sí, que, Cangallo 4800, acá estoy viendo. Sí, 4378. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Otro tema que vos has elegido, que lo charlábamos hace un par de días y está buena la aproximación que vos le diste, ¿no? Que bueno, que es Fuga y Misterio de Astor Piazzolla, de la operita María de Buenos Aires. Para los que recuerdan el programa Tiempo Nuevo de Neustadt, claro. Es un tema. Pero era la característica del programa, sí, claro, sí. Pero en una charla que tuvimos previa a esta que estamos realizando, me gustó mucho lo que vos contabas de la excitación casi de tu papá cuando llegaba a casa y contaba que estaba grabando a Piazzolla. Claro, o sea, a ver, mi papá era un tipo que venía del jazz. Sí, toda su vida le gustó el jazz, es fanático, coleccionista, hot club de jazz, eso como ya comentamos. Sí. Con el tema del, a ver, no es que no le gustaban otras cosas, pero a él le costó, inclusive él era el jazz tradicional, le costó unos cuantos años algunos años de análisis para poder abrirse al jazz moderno. Sí, sí, eso lo contaba. Charlie Parker, por ejemplo. Claro, el bebop era para él en su momento, era herejes. Entonces, y yo creo que eso también le posibilitó abrir sus oídos y su cabeza a otras músicas. A ver, no es que no haya conocido folclore, no es que no haya conocido tango, pero obviamente no tenía ese acercamiento que por ahí otros que sí estaban más imbuidos y claro, metidos con eso. Y yo creo que justamente por el tema del jazz, él tenía referencias de Piazzolla porque los músicos de jazz eran muy cercanos a Piazzolla. Digamos, yo creo que el primer público que tuvo Piazzolla fueron los músicos de jazz, los que compartían con él los boliches esos donde tocaban, que tocaba un rato uno, después tocaba un rato el otro. 676, todas esas claro, zonas. Club Jamaica, todos esos lugares donde se... bueno, yo creo que esas cosas, digamos, eso a mi papá le empezó a abrir un poco la cabeza hacia el folclore, ¿no? Bueno, pero cuando empezó a grabar a Piazzolla, cuando tuvo la oportunidad de grabar a Piazzolla, que fue María de Buenos Aires la primera vez, creo que también él descubrió mucho más, digamos que Piazzolla iba mucho más allá, ¿no? Y que el tango podía ir muchísimo más allá de lo que él conocía, como todos esos, la época de los bailes donde iban la típica de jazz y no sé qué, donde iba el mucho, ¿cómo se dice? Iba mucho él iba con los músicos de las orquestas a acompañarlos, y escuchaba las orquestas de tango y qué sé yo. Y bueno, yo creo que eso le fue un descubrimiento de... Un shock a todo. Claro, cuánto más había, además de lo que él presumía que había en Piazzolla, ¿no? Y estaba fascinado, realmente estaba muy fascinado.
Dentro de este descubrimiento de Piazzolla, ¿no? También hay, por notas que he leído sobre tu papá, charlando él directamente, había también toda una fascinación por la música brasilera, ¿no? Que nos lleva, obviamente, al clásico de Vinicius. Bueno, a ver, yo te doy un dato. Mi mamá era brasileña. Sí. Y decía, medio en chiste, medio en broma, medio en serio, que se tuvo que casar con un argentino, venirse a vivir a Argentina para conocer a todos los artistas brasileños de la bossa nova y todo demás, ¿no? A ver, esa historia fue justamente a través de un contacto que tenía un DJ de acá, no me acuerdo cómo se llamaba, el tipo tenía contactos en Brasil, viajaron a Brasil a buscar un sello de bossa nova, que dice que era Elenco. Consiguieron esa licencia, digamos. Una licencia es, bueno, yo te doy permiso para editar en tu país estos discos que son míos y vos me pagás a mí una regalía. Sí. A veces hay que pagar un adelanto, a veces no, en aquella época no era así. Bueno, entonces... se enviaba una cinta máster y acá se imprimía. Claro, te mandaban una copia de la cinta máster, te mandaban los elementos para poder imprimir las tapas y reproducirlas. Bueno, entonces empezaron a publicar los discos de Elenco. Claro. Vinicius de Moraes, Baden-Powell, alguno de Caymmi. Claro, sí, es un catálogo muy... Cuarteto MC, alguno de Menescal, si no me equivoco. Sí. Bueno, y con la venida en el 68 del espectáculo ese que hicieron Caymmi, Vinicius, Baden-Powell, el Cuarteto MC, bueno,
mi papá trabó mucha relación con ellos, fuerte amistad, y en ese momento además estaban, o habían terminado de grabar María de Buenos Aires, y entonces estaban en cartel, y mi viejo los llevó a ver el espectáculo, y los brasileños quedaron fascinados con María de Buenos Aires, y, y establecieron un vínculo muy fuerte. Y bueno, a partir de eso fue la génesis de ese disco del 70. O sea, el disco del 70 de La Fusa se da Sí. gracias a esta amistad que digamos que se dio en el año 68 cuando vino esta delegación a hacer este show acá en Argentina. Además, fue una época de mucha bohemia. Sí, Vinicius sí, y sí. Caime llegaron antes porque viajaban en barco, ellos no viajaban en avión porque tenían miedo, y después se fueron varios días después, y entonces hubo reuniones en las casas del Negro Lagos, en la casa El Negro de, Lagos, sí, sí. este, donde ahí conocieron Otro, a Chico, otro que era otro, el Negro Lagos con disco claro, que se había hecho así amigo nos gusta. de mi viejo, y ahí conocieron mi viejo conoció a Chico Novarro, Mm. que se puso a cantar los boleros que él componía, no la cosa de, digamos, del zoológico, como él decía en su momento, y y Vinicius estaba encantado con los boleros de Chico Novarro, y el día del show, después del show, se fueron a todos a las casas de los, ¿cómo se llama? De Pedro Pablo García Caffi, Ah, sí, García Caffi, donde se juntaron todos, del digamos, Cuarteto mi Supay. viejo, claro, mi viejo grababa los Supay, y, Sí, 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 y sí. las chicas del cuarteto en sí se fascinaron con los Supay con los cuartetos, entonces en sí, y hubo algo, inclusive entre algunos hubo más que eso, Bah, estaban también qué bien por ellos. En Buenos Aires estaban al mismo tiempo actuando los Swingle Singers, otro cuarteto Ujú. vocal impresionante, que estuvieron en esa reunión de los Supá, de la casa de los García Caffi, todos juntos. O sea, vos imaginate lo que eran esas reuniones. Yo, por supuesto, era muy chiquito, no estuve en esa. Estuve No, en no, la última de tenía las que ir al colegio a últimas. la mañana. Claro, aunque fueran los sábados, imagínate, Sí, en el año sí. 78 tenía 11 años. En la única que participé fue en la última que estuvieron los brasileños, en la casa de unos amigos de mis padres, que tenía ahí hijos que eran muy amigos de mis viejos, que eran amigos míos, bueno, nada, eran muy melómanos también, y ahí estuvieron todos los brasileños, estuvo Piazzolla, estuvo Amelita Baltar, que en aquel momento era pareja de Piazzolla, estuvieron los Supay, y no me acuerdo de alguno más, algunos otros amigos y qué sé yo, y bueno, y ahí de ahí rescatamos grabaciones cuando hicimos hace un par de años la edición de 50 aniversario de los discos de Claro. Vinicius y La Fusa, ¿no? Pero esa fue la Sí, aparte, génesis. más allá de, obviamente, casi que la Fusa es un mascarón de proa de trova, eh, editaron discos que no sé si en esa época eran muy conocidos los músicos, por ejemplo, Gilberto Gil, María Betania, Claro, eh, el eso fue disco de después. Gismonti, Agua y Vino, Gismonti en el 72, creo que lo conocerían en el barrio, y Trova los Claro, editó también. Otra licencia, con eso creo que era Philips brasilero, ¿no? claro, sí. Lo que pasa es que a partir de eso, de la venida acá de esa delegación de Vinicius, de ese show con Caim y qué sé yo, mi papá empezó a viajar a Brasil cuando se hacían los festivales internacionales de la canción, el FIC, el FIC, como decían ellos, que se hacía en Río de Janeiro. Porque había mucha movida y venían artistas internacionales pero había mucha movida de música brasileña, porque había, digamos, Claro, una sección internacional y una sección. Y vos pensás que en los festivales son los lugares donde aparecieron Chico Buarque, Du Lobo, Elis claro, Regina, sí, sí. Gilberto Gil, Los Mutantes. Todo eso apareció en Brasil en esos festivales, que Ujú. había varios, había uno que hacía la red, la televisora no sé cuál, esta lo organizaba creo que Globo, era uno de los más importantes. Bueno, el Claro. papá viajaba ahí y ahí
fue entablando mucha relación con la gente de Philips, con Menescal, que como había grabado en elenco y él le había editado un disco acá, bueno, y él era el director artístico de Philips en aquel momento, en aquella época, el presidente de Philips era Midani, que después fue Warner y Warner Latinoamérica, ¿no? Y todo eso. Bueno, entabló mucha relación, mucha amistad, y a partir de eso fue que consiguió que le autorizaran editar una serie de artistas que en Brasil ya estaban funcionando, pero que acá en Argentina no. Sí, 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 Era la nueva camada de la MPB, ¿no? María Bethânia, claro, que ya había grabado acá con Vinicius, el segundo de la claro, Fusa. el segundo de la Fusa, sí, sí, Claro, sí. Gal Costa, que Gal era Costa, dos vinilos en vivo, muy todo. porque en realidad era un Sí, disco sí. doble, era un disco Claro, doble, originalmente es un disco doble. Sí. y lo dividieron en dos porque no se animaron. Y Pues Gilberto bueno, Gil, si claro, hablamos de trova es también Lelutier. Y elegiste el coral número 5 de la cantata Laxatón, que exactamente. son apenas 25 segundos. Sí, ¿por qué? Porque yo cierro la puerta. Porque yo soy el que cierra la puerta. Ah, bueno. Mira, ¿Apareces en los créditos? no. Mira, la grabación de Laxatón fue todo un episodio, ¿no? Como todas las grabaciones de Lelutier, supongo que Sí, serían pero esta igual. particularmente porque era con una orquesta, digamos que mi viejo siempre decía, si esto lo hubiésemos tenido que pagar, era imposible. Había Sí, músicos sí. de la Sinfónica, de la Filarmónica, de todos, y todos venían porque eran conocidos y amigos de los Luthier. Y venían gratis, lo mismo que los solistas, que eran del Colón, y los Mirá, coros eran todos los coros habidos y que por haber de Buenos Aires, desde Buenos Aires 8 hasta todos los coros, bueno, grabaron todo un tema, había cualquier cantidad de músicos adentro del estudio, fue toda una complejidad. Vos pensás que había 4 canales nada más, entonces se grababa, se reducía a 2 canales, se ecualizaba y se reducía a 2 canales para liberar 2 canales para poder seguir grabando y superponiendo. Bueno, finalmente un domingo a la tarde van a hacer la mezcla final de la cantata Laxatón. Y yo expliquemos un fui con... poco qué es una mezcla para las nuevas generaciones. La mezcla es, a ver, la mezcla es cuando vos grabás, cada instrumento va, o sea, hoy en día cada instrumento va en un canal. En Claro, aquel momento no se podía, había 4 canales, entonces, bueno, por ahí ponías 2 instrumentos en un canal, 3 en el otro, ya los tenías que tener más o menos compensados. A ver, una vez que se termina de grabar, no importa con cuántos canales tenés, vos tenés que hacer una reducción a 2 canales, a estéreo, que claro. esa va a ser la versión final. Entonces, vos tenés que establecer los niveles de cada instrumento o de cada canal, algún efecto que se le pone. Hay un momento donde por ahí hay un instrumento que está en un canal que tiene que tener más preponderancia, entonces se le da más preponderancia. Se lo ubica en el espacio, hay como un paneo, digamos, vos tenés 2 parlantes, pero muchas veces vos tenés la sensación de que hay un instrumento que lo estás escuchando en el medio, entre los 2 canales. En el medio, claro. En el medio, entre los 2 parlantes. Bueno, esos efectos, todo eso se hace en la mezcla. Donde lo que se hace es el resultado final, que es lo que se va a llevar a un disco. Claro. Entonces, se iba a hacer como Laxatón ya tenía varias reducciones, tenía varias premezclas. Entonces, pero se iba a hacer la mezcla final, digamos, de lo último que se había grabado y se iba a terminar. Se está haciendo el domingo a la tarde. Yo fui con mi papá, yo en aquel momento ya tenía, sí, 14, 15 años por ahí. Era muy divertido ir a esas sesiones. Y ¿Los músicos de Lelutier participaban en la mezcla final o...? sí, todos, Sí. estaban todos. Los 7, en aquel momento eran 7. Por ahí no tanto, a ver, no tanto en la mezcla final, no en la mezcla, sino por ahí iban cayendo, estaba por ahí
López Pucho, que era el que fue el que, claro, que sí, dirigió todo eso, toda la parte coral. Carlitos Núñez y Acher, que se encargaban más del tema organizativo, qué sé yo, y los otros iban cayendo. Creo que Marcos tenía que poner algún texto más, o sea, había que poner algunos efectitos más, alguna cosita más, y se estaba terminando. Bueno, se avanzaba, y hubo un momento que se tenían que ir porque tenían show el domingo a la tarde, no me acuerdo si era en La Salle o en el Cirbu, en esa época que hacían shows, que eran relativamente temprano. Dijeron, bueno, faltaban hacer 2 o 3 cosas, efectitos, y dale, y venimos y la escuchamos completa. Se van, y entonces una de las cosas que había que hacer era el portazo, donde termina el coral, que era una cosa de que no tenía fin, el director no sabía cómo terminarla, y entonces se iba dando un portazo. En Ion, en los estudios Ion, al fondo, está la casilla para la batería, y a los 2 costados hay 2 cuartitos que son como 2 depósitos. Sí. Entonces, una chirriaba muy bien. Pero no daba bien para el portazo. Y la otra daba muy bien en el portazo. Entonces, digamos, yo cerraba la puerta, y Piris grababa, y dale, a ver, un poquito más lento, un poquito más rápido, ¿eh? Y bueno, ahora los portazos, así, ¡boom! Y digo, no, bueno, dale con más fuerza, dale con menos fuerza, espera que corra el micrófono. Bueno, nada, se armó eso, se montó, y cuando volvieron los luthiers, se escuchó completa la cantata Laxotón, con portazo, con todo lo que faltaba. Así que después, esa fue la primera. Después en el volumen 3 también participé, soy parte del coro de la Bossa Nostra. Ajá. Pero ahí participamos muchos, digamos. Esta fue una participación individual, digamos, solista, digamos. Normaliza y estimula, normaliza y estimula, normaliza y estimula como el tono intestinal. Normaliza y estimula, normaliza y estimula, normaliza y estimula como el tono intestinal. Normaliza y estimula, normaliza y estimula. Y en algún punto también Trova se vinculó con el rock nacional. De hecho, Claro. Elegiste Aquelarre y Pedro y Pablo. Claro, bueno, Aquelarre porque un día viene mi papá, no sé, después de, no sé si una noche, desde que viene de la oficina, qué sé yo. Nosotros vivíamos edificio por medio con Trova de Cangallo. Ajá. Así que venía a almorzar, o bueno, yo por eso te digo, no sé si fue un almuerzo o una cena, que viene y me comenta, ¿sabes quién vino hoy a verme en la oficina? Vinieron Emilio del Guercio, Rodolfo García y Lito Nevia. Y a mí se me cayó la mandíbula. Sí, porque digamos que vos tenías un grupo para esa época también, ¿no? Yo tenía un grupo para esa época. Yo ya había ido a ver Almendra, a ver, me había llevado mi papá a ver Almendra a la Casa Cronopia, porque ellos tenían un acuerdo en aquel momento con la revista Cronopios y Pinap, con unos discos de pop y no sé qué, bueno, unos de licencia también, y había ido a ver un concierto que a los 12 años fui a ver eso, que a mí me partió la cabeza. Yo tenía entradas después también para ver el primer festival de rock que se hizo, que fue el Festival Pinap, que se hizo en el auditorio de Figueroa Alcorta, donde hoy está la Flor, al lado de... Sí. De hecho, ahí había un anfiteatro. La foto esa de la contratapa del disco de Almendra está tomada en ese anfiteatro, en ese show. Bueno, para mí era tocar el cielo con las manos, ya te digo. Y digamos, por supuesto que no me perdía las sesiones de grabación de estos muchachos que a mí me fascinaba. Entonces, y el primer tema que grabaron, por supuesto, fue Canto. Y por eso lo puse. Es el tema que más me gusta de Aquelarre. Yo no sé si es el que más me gusta, pero fue el primero. Y no sé, me identifica la entrada de Rodolfo García, la batería Contratiempo, Sí, bueno, sí, fue
era su caballito de batalla. Ellos empezaban los shows así y empezaron la grabación así. No siempre es así, ¿eh? No siempre se empieza con el tema que va a ser el Lado primer uno, disco. tema uno. Claro, pero bueno, empezaron con ese y ese fue, y la verdad que para mí fue muy impactante, muy impactante. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Camino, camino lento, y en el cuerpo quiero escuchar a un negro. No, no puede ser. No, no puedo ver. No, 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 no. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Mira qué pequeñas caras tristes tienen miedo a la pantera. No, no puede ser. No, no puede ser. No, 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 no. No, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Hoy llueven brazos pintados desde el cielo a todas horas. Desde el fondo de las ruinas hay una voz que grita y grita. Oh, no puede ser. No, no puede ser. No, no puede ser. Y lo de Pedro y Pablo, que vino un poco después, lo puse también Recordamos que porque Pedro y Pablo graban con esa, con esa, para claro. el sello Trova. Claro, y la base del grupo que los acompaña, en los temas más rockeros sobre todo, era parte de la Cofradía de la Flor Solar. Cuberó Díaz, el bajista que no me acuerdo cómo se llamaba, el baterista también Isa era de la Portugués. Cofradía, el portugués, Isa Portugués. Bueno, yo iba mucho también a las grabaciones, participaba Roque Narvaja también, que era
amigo de ellos, que yo, Catalina Bahía, por ejemplo, todos los solos, los obligatos de guitarra acústica son de Roque Narvaja, los coros. Y yo no me acuerdo, una tarde ellos estaban grabando en Mion y yo tenía ensayo, estaba terminando el ensayo en el depósito de Trova con mi banda, y viene mi mamá de al lado y me dice, mirá, te está llamando tu papá, llamalo al estudio, necesita hablar con vos. Lo llamo a Ion y me dice, mirá, necesito que traigas, que si por favor nos prestan un amplificador de guitarra, porque vino acá un guitarrista a hacer unos solos, a grabar unos solos, pero no trajo el equipo, no trajo amplificador. Entonces, bueno, sí, nos subimos con mis dos compinches a un taxi, con un amplificador Fada que teníamos, que era un segundo nivel, Sí. apenas. Ni siquiera un Robertone. No, Robertone usaba la almendra y todos ellos, nosotros otra cosa, otro nivel. Bueno, llegamos ahí y el guitarrista que iba a grabar el solo de slide y un solo de guitarra eléctrica era Papo. Nosotros otra vez nos quedamos, se nos caía la mandíbula y no lo podíamos creer. Mi viejo no tenía ni idea quién era Papo, por supuesto. Pero claro, bueno, y los solos de slide y de una Gibson SG roja que tenía, que se nos iban los ojos cuando la tocaba, del blues del Éxodo, es Papo, el que toca ahí. Con así tu que, amplificador. con nuestro amplificador. Eso, exactamente. Así que bueno, eso puse.
Y después, no sé, bueno, no sé si te va a entrar o no el temita de Roque Narvaja, que Roque lo Narvaja, elegí, sí. lo elegí De su- porque también fue una revelación, ¿no? De repente descubrir un tipo que teníamos muy catalogado como de música comercial y muy de, ¿no? De otro palo, y que de repente hacía un viraje importante y hizo un disco. Yo estuve mucho en esas grabaciones también, muy intimista. Rock era un tipo muy macanudísimo, ¿no? Muy tranqui, ¿no? Cero, eh, Cero cero Pose, Star. claro, sí. A ver, los Aquelarre, todos ellos también, ¿eh? Son tipos muy, digamos, yo tocaba la batería, así que, y Rodolfo García, un tipazo que me enseñó y me dio montones de consejos y de tips. Yo un día me compré un tambor Colombo de metal, Uf, lo llevé y él me lo ayudó a afinar, y la verdad que genial, tipo, digamos, pero bueno, Rock en la Raja Baja fue eso, un descubrimiento de repente este tipo que podía hacer y hacía cosas muy interesantes, además con mucho tipo que estaban, en esa época había varios, eh, bueno, Arcoiris ya estaba empezando esas cosas también, León Gieco, ¿no? Empezar a investigar este asunto de fusionar el folclore, empezar a, ¿no? claro, Buscar sí, sí, raíces sí, sí. folclóricas. Lito también lo había hecho en sus discos que grabó con Trova, sobre todo Despertemos en América, donde incluyó a Domingo Cura y qué sé yo. Bueno, Lito participó del disco también de rock, o sea, se generó como una especie de sinergia así entre los músicos que participaban y grababan en Tropa, muy interesante. Y bueno, nada, eso fue un poco, por eso elegí todos esos temas, digamos, ¿no? Porque me implicaban mucho a ver, yo fui a millones de otras grabaciones, fui a las grabaciones, qué sé No, yo, no, grabaciones seguro, de seguro. la Pero Porteña bueno, Jazz Band, cada del Mono uno tiene Villegas, su... que eran divertidísimas, qué sé yo, pero estuve en la grabación por ejemplo, del segundo de Vinicius, el de Vinicius Toquinho y María Betania, en ese sí estuve, María se Bethânia. grabó a una hora más razonable, incluso, pero no tuvieron el impacto para mí que estas otras tenían en, ¿no? Desde tu vivencia personal, claro. Claro, mis vivencias personales. Así que bueno, Bueno, y nada. hoy Trova 2022, está Trova, está Radosinski Producciones, como... Bueno, como yo ya te Es conté complicado, alguna vez, ¿no? bueno, Trova, después de la salida de mi papá, digamos, hubo algunos cambios de la composición accionaria, entraron unos y otros. Mi papá también fue comprando, en un momento llegó a tener la mitad, pero con la otra mitad empezó a no llevarse bien, a tener conflictos en cuanto a, Está bien, bueno, la típicos dirección, de- a cómo llevar adelante la compañía y las Sí, producciones, sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, finalmente terminó vendiéndoles su parte y su proyecto fue, bueno, voy a hacer otra trova. Estamos en el año 74, cuando se va tu papá. 31 de diciembre del 74 mi papá termina en trova. Así que en el 75 se dispone a hacer una nueva trova. Un año complicado, un año muy Sí, complicado y bueno, la otra trova no pudo ser. En el 76, en el 77 hizo un par de intentos, algunas cosas. Bueno, no pudo ser, o sea, pero en el las producciones que uno conoce de Trova posteriores al 74, que ya no está tu papá. ya no está mi papá. No. Ajá. Pero, Algunas ediciones son de cosas que ya estaban grabadas, qué sé yo, por ejemplo, creo que el de Avena creo que ya estaba grabado y faltaba sí, editarlo. por ejemplo, No sé si graba Mederos en el claro, 76. sí, sí. Yo lo eh, último más o menos que tengo registrado como la parte de Trova es algo de Jorge Cumbo, que eso bueno, tiene que ser eso ni 70 siquiera, y sí, finales de los 70 ya. eso creo que ni siquiera es producción directa de Trova. Eso creo que es alguna producción propia de Cumbo que se lo distribuía a Trova, se lo publicaba y distribuía a Trova, creo, ¿eh? No te lo puedo asegurar, porque digamos, mientras estuvo mi papá también, qué sé yo, Bronca Buenos Aires no era Claro, de producción de Jorge Trova, López Ruiz. era producción de Jorge López Ruiz y de Cherkassky, Claro. que lo distribuía a Trova, lo fabricaba y lo distribuía a Trova.
Y así había varios, no era el único. Eh, Finalmente, en el 77, los socios que habían quedado, a su vez también se deciden dividirse y dividen el catálogo en dos. Una parte se queda con el catálogo, con el nombre de Trova, con la empresa, digamos, y el catálogo, y el otro se retira y como parte de pago, digamos, lo que sea, bueno, se lleva mitad de catálogo. Y ese es el catálogo que nosotros finalmente en el 2007, 2009, por ahí, compramos y somos propietarios. Mi papá en la década del 90 empezó a manejarle el catálogo a esta gente, a colocarlo en el exterior, a hacerlo publicar acá. Digamos, tenía como una asociación con el dueño de este catálogo, algunas cosas también con los de Trova, y finalmente fue en el 2007, sí, 2007. Y ahí recuperamos esa mitad de catálogo de Trova. Así que a Pero partir bueno, de ahí además de es ser Narrado City Producciones. el adolescente fascinado y cerrar la puerta, produjiste un disco para Trova. Sí, mi papá O sea, a veces, a a ver, mi papá me dirección y incluía, producción, Sergio Radosinski. claro, Todo el rock. a ver, sí, 20, había, 20.000. claro, Trova tenía una cantidad, digamos, a ver, como Año todo sello, 73 le aclaramos sí, a la audiencia. como todo sello discográfico, Trova necesitaba permanentemente, digamos, generar productos comerciales. Y Trova tenía algunas licencias de sellos exteriores de pop y de rock, que no, por ahí no funcionaban mucho, poco. Entonces decidí, digamos, como tenía catálogo argentino, a mi papá se le ocurrió, che, ¿por qué no hacemos un compilado? Incluimos los que tenemos propios y los que tenemos de licencia, como para promocionar estos que ya tenemos publicados. Y entonces me pidió a mí, me encargó que yo hiciera la selección de temas, que eligiera qué temas íbamos a poner en este compilado digamos, los artistas, estaba claro, iban a ser los que ya tenían el catálogo de Trova. Así que, bueno, mi trabajo fue elegir cuáles iban el- qué temas iban y cómo, y el orden. Entonces, bueno, ahí Claro. fui a la producción. Pero sí, por ahí me decía, bueno, yo no puedo ir hoy a la noche que graba, o a la tarde que está grabando tal, andá vos. Y yo tenía 16 años, 17 años, imagínate, iba, voy yo, ¿qué tal? Sí, yo iba, estaba ahí, me gustaba. Mi papá de alguna manera yo creo que lo que hacía era foguearme, ¿no? Que yo fuera, que yo supiera, que yo me enterara, que estuviera metido. eh, a ver, de hecho, en los discos esos que hizo post Trova, yo estoy como asistente de producción y eso es lo que hacía, yo lo asistía, digamos, me encargaba de muchas cosas que, bueno, que había que hacer, que no es solamente ir al estudio y nada más, ¿no? Hay mucha parte administrativa que se hace también, ¿no? Los nombres de los temas, la duración, anotar cada una de las tomas y cuánto duran y qué sé yo, ir tomando nota de quiénes son los que tocaron en cada uno, los autores, hay un montón de cosas, ¿no? Así que bueno, Bueno, nada. está buena esta referencia porque, por lo menos para uno que ya hace muchos años que está con los vinilos, Trova también mantuvo un cuidado del arte gráfico, ¿no? Sí, Digo, desde los diseñadores, ¿no? Rolando, Robarrena, y también un esmero Zárate, en la información, qué sé yo, en los casos de licencia, los, los críticos de jazz históricos que sí, aparecían detrás de Contemporary, ¿no? Y sí, Trova siempre tuvo, cuando uno ve ediciones a veces dice, bueno, no, era la foto del cantante de turno y apenas el nombre de los temas. sí. Pero me parece, o corregime vos, pero bueno,
da la impresión en tantos vinilos que uno va juntando de trova que había un cuidado, ¿no? Del arte Sí, y sí. de la propuesta estética de las tapas, de Había un Rolando. cuidado, mira, te digo, Eduardo, había un cuidado No y era había un pegar la orgullo. fotito del ídolo fácil. Sí, y había un orgullo por eso también, ¿eh? Digamos, era buscado y era parte de, digamos, de la imagen de, digamos, de lo que se buscaba de Trova, ¿no? O sea, Trova buscaba calidad musical, por supuesto, buscaba vender también, pero buscaba que sus Sí, no, productos a ver, no fueran era dignos y beneficencia. estuvieran, claro, pero que, digamos, que la calidad no terminara cuando se terminó de grabar y mezclar, ¿no? Sino que la Claro. presentación también fuera buena. A pesar de que por ahí, qué sé yo, no siempre, digamos, por ejemplo, las primeras tapas dobles empezaron a aparecer con los discos de rock y con un poco la presión y la exigencia de los artistas, Claro, pero sí, sí, sí. era difícil porque era un costo eso, era Y agregarle un no, costo, y a sí, Trova no le sí, sí, sobraba sí. nada, al contrario, entonces, bueno, pero trataba de ser, dentro de lo posible, digamos, tener los mejor, digamos, se esmeraban en eso, se esmeraban. Sí, digamos, A ver, la tapa cuesta lo mismo hacerla linda, o fea, o bien o Claro, mal. seguro, Poner la seguro, seguro. información o no poner la información, eso te cuesta lo mismo. Ese era el criterio que tenía Trova, ¿no? O sea, si nos cuesta lo mismo, pongamos todo lo que hay que poner Ujú. y dentro del costo que nosotros podemos pagar, bueno, una tapa tenía que tener, bueno, hagámoslas bien. Claro. Hasta han respetado, casi en la mayoría de los casos, los discos de licencia con el arte gráfico original, por Sí, ejemplo. sí, salvo algunos Bueno, pocos, está pero bueno, bien. Expreso 2222 es una por tapa ejemplo, original, es una tapa muy complicada y claro, saldría una claro, fortuna hacerla en este claro, momento, en este para un tomo. artista que acá no era conocido, además, viste, para una apuesta, para un artista a desarrollar, eso era complicado, sí, pero se pedía autorización a los licenciatarios, entonces, y el licenciatario autorizó que saliera con otra tapa. Bueno, los de Gal Costa también se cambiaron, porque como se hicieron en dos discos, se le cambiaron las Claro, tapas. Pero bueno, sí, eran excepcionales, es verdad que eran excepcionales, en general se sacaban como venían. Y en la medida que a Trova cada vez se iba mejor, las tapas de Lelutier empezaron a ser cada vez más sofisticadas también, por ejemplo. sí, sí, Pero sí, se le sí, con las encontraba la vuelta, solapas. claro, pero se le encontraba la vuelta con por ahí reduciéndole la calidad del cartón, suponete, eran más finitas, Sí, sí, este, sí. Sí, sí, sin ser los discos uruguayos, que era un papel, una bolsa de papel la tapa, pero bueno. De hecho, el primer disco de Aquelarre, el diseño gráfico es de Emilio Guercio, sí, el el segundo también. dibujo, ah, así que Sí, en bueno, realidad, bueno, no el diseño, sí, el el dibujo, diseño, claro, sí, el dibujo. Sí, sí, todo el el dibujo, dibujo sí, sí, original, sí, sí. sí. Sí, sí, yo lo vi. Yo estaba en el estudio cuando trajo el dibujo y se lo mostraba a Robarrena, al Vasco Robarrena, para la tapa. A ver, es verdad, el segundo no es que lo dibujó él, era una reproducción de Goya, pero ellos Sí, trajeron la sí, idea, sí, sí. querían esta imagen y qué sé yo. Eso sí, se trabajaba más mucho con los artistas, ¿eh? No es que le imponían las tapas tampoco. Bueno, en otra charla nos contás qué hizo Roborrena con tu disco en esa tapa que es incomprensible, no sé. Sí, bueno, no, Es una tapa, no sé qué es. Sí, psicodélica, digamos. amplificación de la cabeza de una pulga con una cara en el medio, pero está Sí, bien. sí, una cosa muy rara, Bueno, sí. Sergio, te Ahí no agradezco tuvo, muchísimo la charla, el compartir y no, bueno, no, al contrario, acá gracias a vos, gracias por la invitación. Y gracias tratando de... por difundir en tus programas, bueno, de alguna manera, entre comillas, la obra como productor de mi viejo. Sí, sí, y aparte, bueno, qué sé yo, la idea, ya te digo, no es solo la nostalgia, sino que, bueno, la música, ampliar las percepciones, ¿no? Y saber que Trova editó, ya te digo, desde el primer disco de Ornette Coleman, cuando nadie sabía quién era, bajo licencia, Sí, sí, hasta darle la posibilidad a Villegas de editar 6 o 7 vinilos. sí, tal cual.
Entonces, Tal cual. es nada, qué sé yo, contribuir en lo poco que uno puede hacer desde este espacio y sobre todo difundir música, ¿no? Y bueno, Trova es una buena cantera desde lo musical para avanzar en la música. A disposición tuya cuando necesites y quieras. Muchas gracias por Bueno, un abrazo muy grande y gracias por tu tiempo y compartir con nuestra audiencia. Traigan vino para tomar, porque el vino nada pide y todo da. 3 guitarras para escuchar el mensaje de la gente que no está. Traigan ropa de cuero para entrar en calor, y un cuento viejo, eterno pero nuevo, que hable de los triunfos del amor. En la estufa fuego arde ya, sugiriendo los pasados a borrar. Y da gusto ver a mi amigo con su cara americana de verdad. Y se ve al terciopelo asomar su color, y un rayo recto jugando entre los pliegues es quien despide al sol desde un rincón. Bueno, cerramos así este ciclo de Surcando Trovas, agradeciendo a todos los compañeros y compañeras de Radio Carpincho, no solo por la radio en sí, sino por sostener este espacio de oportunidades, agradeciendo la oportunidad que me han dado y que han confiado en que, bueno, se podía desarrollar esto de Trova. Espero haber correspondido a las expectativas tanto de la gente de la radio y del Centro Cultural como de los oyentes, que de eso se trata, hacer un programa de radio. Y un poco como cerraba recién el tema de Roque Narvaja en su vinilo editado por Trova, Octubre, mes de cambios, cuentos viejos pero nuevos que cuenten de los triunfos, ¿no? Bueno, tal vez la idea de hacer un programa sobre Trova es esto, no es solo la nostalgia como charlábamos en el reportaje a Sergio, sino, bueno, encontrar un espacio para compartir y está bueno haberlo hecho en este espacio, ¿no? Que fomenta este tipo de intercambios y de apertura, no solo en mi caso, de música, sino que también de los otros programas, de compartir palabras, de libros. Así que bueno, estamos
viéndonos y escuchándonos en próximas ciclos del sello Trovas, si este continúa. Agradecer como siempre a Sergio Albino por la operación de estos 36, 37 programas, al Ferchu Gargano con sus corridas, siempre haciéndose un espacio para mandarme archivos digitales de los vinilos, a los oyentes que bueno, saben de compartir también, y que se ve que en sus escuchas el programa puede aportarles algo. Esa era la idea y es la idea, por lo menos de mi parte, y estoy casi seguro mejor dicho, de todos los que compartimos este espacio radial desde este lado del estudio y desde el otro lado del vidrio en los controles. Bueno, nos estaremos escuchando en próximas emisiones de Surcando Trovas. Pasen bien y muchas gracias por la atención y la escucha.